Salmo 139, está usando la Biblia de las Américas. Nuestros hermanos en la dirección ya leyeron el capítulo, entonces no voy a volverlo a leer, sino cuando estemos desarrollando cada pasaje. Vamos a titular esta enseñanza el Salmo de los omniatributos. Omniatributos, o sea, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Omniatributos. Este salmo fue compuesto por David y fue entregado al músico principal del tabernáculo para los cultos posteriormente del templo. Este salmo tiene varios pasajes que son memorables. Uno de ellos es ese que dice que a donde me iré tu espíritu. Nos recuerda, nos marca sobre la omnipresencia de Dios. Otro pasaje que es importante o que salta a nuestro recuerdo es el del embrión. ¿De embrión vieron tus ojos? Un pasaje que demuestra que la vida humana comienza desde la concepción, de que ya pues hay alma, hay vida, hay ser y personalidad desde que estamos siendo formados en el vientre. Y así sucesivamente, hermanos. Hay varias líneas que de este salmo son conocidas, pero déjenme decirles que esto fue escrito aproximadamente hace 30 siglos, por lo que no hay un desarrollo teológico completo, pues no hay comparación 30 siglos después lo que la iglesia ha podido desarrollar con lo que hasta ahora se estaba inspirando. No que haya algún tipo de confusión o ignorancia en los autores, sino que hay terminologías que se empiezan a emplear a partir de ciertos periodos. Por ejemplo, si sabemos que la teología es una revelación progresiva y que en el tiempo que se escribió el Salmo 139 todavía no estaba plenamente desarrollada, pues implicamos que hay conceptos que en ese entonces no se manejaban, pero que se tenía todavía la idea. Por ejemplo, los conceptos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia no son bíblicos textualmente, pero sabemos que la enseñanza sí es bíblica. Entonces, son estos tres atributos los que saltan a la vista en este capítulo, en este orden: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Sí? Vamos a estar estudiando este capítulo en 2 puntos. Vamos a estar abarcando desde el 1 hasta el 17 la primera meditación, la segunda parte del 13 al 18, segunda meditación, y del 19 al 24, tercera meditación. O sea, vamos a estar estudiando el capítulo en 3 partes. Esperamos hoy lograr abarcarlo todo. Bueno, comencemos. Primer punto, primera meditación, versículos del 1 al 4. Leamos, dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Bien, el Salmo comienza con una oración empapada de asombro por el atributo divino que nosotros conocemos como omnisciencia. Es decir, el Señor examina y conoce a totalidad nuestro ser. Nada se escapa de la vista del Señor. Leamos, por ejemplo, Salmo 17:3. Dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. ¿Sí? Es un texto paralelo. Dios conoce los pensamientos, los secretos y los quehaceres diarios que cada uno de nosotros tenemos. Sea que estemos sentados, sea que estemos de pie,
sea que estemos pensando, sea que estemos caminando, Él lo sabe absolutamente todo de nosotros. Es más, ni siquiera hemos comenzado a hablar cuando ya Él sabe todo lo que vamos a decir. Veamos Job 31:4. Pregunta Job, dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Sí? Es una doctrina que es parte esencial de la fe cristiana desde siempre, hermanos, la omnisciencia. Leamos Salmo 94:11. Dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre. En fin, no hay nada que se escape, hermanos. Sea acciones, sea lugares, sea distancias, y el conocimiento y los ojos de Dios abarcan absolutamente todas las cosas. En pocas palabras, el salmista está anonadado ante la presencia de Dios, una presencia que abarca pasado, presente y futuro, y un conocimiento que siempre es activo, actual y completo. Pero como les decía ahorita, como el desarrollo teológico no estaba completo, entonces es normal que el salmista parezca confundir la omnisciencia con otro atributo. Versículos 5 y 6 dice: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Cuál es el atributo que él está confundiendo? Es el de la omnipresencia. ¿Sí? Él sabe, Dios conoce todo, omnisciencia, pero ahora, siguiendo con su meditación, piensa en lo que nosotros conocemos como omnipresencia. ¿Sí? La omnipresencia básicamente, bueno, es un tema que ya estudiamos en nuestra serie sobre atributos de Dios. Es básicamente la verdad de que Dios está presente en todos lados a la misma vez. En Jeremías 23:24 dice que la gloria de Dios llena todas las cosas, cielos y tierra. Y el salmista dice, tú estás delante y detrás al mismo tiempo. ¿Sí? Más aún, estás sobre Él. Estas expresiones dan a entender no solamente que para Dios no existen espacios o dimensiones, sino también que Dios, el hecho de que nos conozca, nos garantiza seguridad. Cuando dice que su mano está sobre y que nos rodea, da a entender como si Dios fuera un vallado de seguridad alrededor de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando el salmista piensa en esas cosas, en él hay una explosión de asombro, y es como si dijera, ¿cómo puede ser posible que estas cosas, mejor dicho, cómo puede ser esto posible aparte de la deidad? ¿Sí? Esto es demasiado maravilloso, alto, insondable. ¿Sí? Es demasiado para mí. Nos acordamos de Job, ¿no? Cuando le dice al Señor, de oídas te había oído, y yo hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí. Es lo mismo que está diciendo aquí el salmista. De hecho, nos recuerda otra cosa. Por allá en Romanos 11:33, Pablo dice, oh profundidad del conocimiento de Dios. El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Entonces, hermanos, démonos cuenta, el salmista estaba mostrándonos dos doctrinas básicas que conocemos desde nuestra niñez, dos doctrinas que sabemos todos. Nuestra cultura, de una u otra manera, está formada con fundamentos cristianos. Por lo tanto, las personas saben lo que significa omnisciencia y omnipresencia. Pero creer esas doctrinas debe traer repercusiones en nuestra vida. Leamos versículos del 7 al 10. Dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si
si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La primera implicación de que estas doctrinas son verdaderas es que no existe lugar al que podamos huir de Dios. No existe un solo espacio ni un solo átomo que escape del conocimiento infinito de Dios ni de la inmensa espiritualidad de su presencia. Sea en los cielos o en el infierno, allí está Dios. Sea en el extremo en donde despunta el amanecer o al otro extremo en donde se pone el sol, allí está Dios. Donde se alcanza a ver el horizonte del océano, un horizonte infinito, allá está Dios. ¿Sí? Dice, aún allí me guiará tu mano. Es decir, Dios no solamente está presente, sino que rige soberano el destino de cada uno, porque Él nos guía. ¿Sí? No hay lugar a donde vaya un hijo de Dios al que no haya sido llevado por Dios mismo. Y eso Jonás lo tuvo que aprender a las malas, ¿cierto? Versículos 11 y 12 dice: si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Aquí el salmista es como si estuviera diciendo, bueno, si yo en algún momento quisiera revelarme del dominio universal tuyo, si de repente tratara de esconderme tras las tinieblas, yo sé que ni siquiera la oscuridad de la noche puede encubrirme. Hermanos, porque para Dios la noche brilla con la misma intensidad del día. Entonces esto es impresionante. Esto es, hermanos, más grande que la filosofía misma. Un Dios que está por encima de todo lo creado y no hay distinciones del mundo que le apliquen a Él. Por ejemplo, puede que algo sea lento o veloz, cercano, lejano, día, noche. Para Él todo está desnudo a su presencia. ¿Sí? Leamos algunos pasajes. Job 34, 22. Dice: no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Bien. Y primera de Juan 1, 5. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Amén. Segundo punto, segunda meditación, versículos 13 al 18. Leamos primero del 13 al 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Esa traducción muy interesante, ¿no? En fin. El salmista sigue meditando en los atributos de Dios: la omnisciencia y la omnipresencia. Ahorita meditó en ello en términos generales, pero ahora va a pensar en lo mismo. O sea, por eso le pusimos segunda meditación, porque es lo mismo, pero ahora está pensando de manera retrospectiva, como mirándose a sí mismo desde que era pequeño, y más atrás aún, desde que estaba en el vientre. ¿Sí? Él está mirándose hacia sí mismo, hacia el momento en el que fue creado. Es como si estuviera diciéndonos, o estuviera Él orando: si tu presencia llena cada parte del universo y conoces todas las cosas con tu infinita sabiduría, ¿con cuánta mayor razón me conocerás a mí si tú me hiciste?
O sea, no solamente es que lo llenas, me rodeas y estás sobre mí en todo tiempo, sino que tú mismo me hiciste, me entretejiste, me hiciste bordadillo, me formaste. El Señor formó a David cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Entonces, cuando él piensa en eso, lo que era una oración se convierte en un grito de alabanza. ¡Te alabaré! ¡Cuán formidables y maravillosas son estas obras! Y aquí vemos la omnipotencia. Este Dios no solamente lo conoce y está en todos los lugares al mismo tiempo, sino que es todopoderoso. Él hace vida cuando nosotros ni siquiera sabemos explicar el origen de la vida. Él es el origen de la vida, la causa sin causa y el origen de todas las cosas, principio y fin. Cuando estábamos siendo formados en el útero de nuestras madres, Dios era el que estaba finiquitando cada detalle. Aunque esta obra estaba llevándose a cabo en lo oculto. En lo oculto. Es hasta hace poco que se ha sabido los desarrollos, las etapas de desarrollo del embrión. Pero antes era un absoluto misterio. Ahora imagínense, hace 30 siglos, ¿cómo sería eso, hermano? De repente la barriguita empieza a crecer, pasan unos ciertos meses y empiezan a haber pataditas y sale una vida humana. Eso es inexplicable, era algo, y aún todavía se trata de pasar por encima de esas cosas para negar la vida de la persona humana. Pero démonos cuenta, por más de que estaba en lo secreto, tanto es así que él dice, en lo más profundo de la tierra. Es una expresión que, por ejemplo, la traducción viviente dice, se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. O sea, profundidad de la tierra no es que estemos siendo hechos abajo de la tierra, sino que es una expresión que da a entender que no lo vemos. Está escondido a los ojos de todos nosotros cómo se lleva a cabo ese proceso. ¿Sí? Entonces, el Dios Todopoderoso es el que está haciendo esta obra. Los ojos de Dios supervisan el embrión y Él está al tanto de que el feto crezca de la manera correcta, dice, sin faltar nada. Sin faltar nada. Alguno puede entonces decir, bueno, y aquellos que les falta algo. Hermanos, las cosas que Dios crea tienen un propósito. Y eso incluye aquellas obras que aparentemente no surgen con toda normalidad. Dice la palabra en Éxodo, Dios crea al mudo, crea al ciego. Él es creador omnipotente de todas maneras. Bien, versículos 13 al 18. Perdón, 17 y 18. Dice, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Otro grito de alabanza. Cuán preciosos, cuán grande. Hermanos, ¿quién puede meditar en estas cosas sin llenarse de tierna gratitud hacia el Creador? Aquí podemos imaginarnos a David mirándose a sí mismo, analizando cada tuétano, cada órgano, cada hueso, colocado todo perfectamente en su lugar, independientemente de los estándares de belleza o los pareceres de la cultura. Es un diseño perfecto, glorioso, inteligente. Entonces, si nosotros meditáramos en cada cosa que ha hecho Dios de manera tan sabia, tan ordenada, concluiríamos lo mismo que David. Dice, suman más que los granos de la arena. Si nos pusiéramos a contar cada detalle, atómico, químico, biológico, anatómico, fisiológico.
todo eso hace parte de la meditación sobre la omnipotencia. Ahora él retoma la omnipresencia, dice: despierto y aún estoy contigo. Imaginémoslo dormido. Está meditando tanto que se quedó dormido. Y despierta y Dios está ahí todavía. Es decir, él está en su sueño, despierta y sigue estando Dios ahí. En fin, su presencia inmensa llena absolutamente todas las cosas. El mismo Dios que lo formó en el vientre materno es el que lo sustenta en cada etapa de su vida. Despierto y aún estás conmigo. Miremos algunos pasajes. 92:5. Dice: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Ahora leamos 3:5 de Salmos. Dice: yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Qué hermoso. Tercera meditación, versículos 19 al 24. Leámoslos. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezo con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. Para algunos comentaristas, estos versículos parecen un añadido, porque como que no tuvieran nada que ver. No, hermanos, pensémoslo así. Hemos estado meditando en los omniatributos: conocimiento, presencia, poder. Y ahora de repente pensemos en los impíos, que es lo que está haciendo el salmista. ¿Cómo puede haber individuos que no muestren ninguna reverencia ante el Dios que los creó y los sustenta? ¿Cómo puede haber gente que no tema a Dios que lo sabe todo, a Dios que está en todo momento, en todos los lugares, y el Dios que es todopoderoso? ¿Cómo pueden tratar con tanto desdén sus atributos? ¿Cuál será su destino? Estos pensamientos encajan perfectamente, hermanos. David dice: qué maravilloso es todo esto, pero ahora que volteo a mirar que hay impíos, me enerva saber que te tratan de manera tan vana y no te temen. ¿Qué destino les espera aparte de la muerte? Entonces dice David: si yo sé ese destino que les espera, ¿cómo podría cultivar una amistad o tan siquiera algún tipo de cercanía con esas personas? ¿Qué dice el salmista? Apártense de mí. Dice Dios habla hoy: aleja de mí a los asesinos. Hermanos, no es un alejamiento ermitaño, es una abstención de la compañía de los impenitentes. Esos hombres perversos, inicuos o sanguinarios son personas endurecidas que no tienen en cuenta a Dios. Él no quiere estar con ellos. No está diciendo que va a estar lejos de todos los pecadores. No. David sabe que Dios conoce cada blasfemia, cada perjurio que esas personas han dicho contra él. Entonces David no quiere nada que ver con ellos. ¿No lo sabría el Señor?
Yahvé sabe que David aborrece a los tales, inclusive contiende contra ellos, los tiene por enemigos, dice la Reina Valera 2015. ¿Sí? De esa manera el Salmo termina pidiéndole al Señor que lo examine, como diciendo: oh Dios omnisciente, comprueba si mi lealtad de verdad es exclusiva solo para ti. Asegúrate de que en mí no hay algún camino de perversidad. Y así cierra la oración con una petición: guíame. ¿Sí? Un camino eterno, va más allá de la muerte. Vamos a dar algunas aplicaciones. Dos aplicaciones. Primera, si el Señor es testigo de cada acto, intención y pensamiento, con certeza juzgará. Juzgará. Y Él no solo nos conoce y nos formó, sino que también nos comprende en cada motivación. En Dios no existen malas interpretaciones, sospechas ni sorpresas. Y esto incluye tanto a los santos como a los impíos. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Le está hablando el apóstol a los hermanos, o sea, tanto los impíos como los justos han de rendir cuentas. Bien, así que hermanos, tengamos cuidado de que estas hermosas doctrinas bíblicas sean aplicadas en nuestras vidas. Segunda aplicación: hay un camino eterno, una vida más allá de lo visible y temporal, que podremos disfrutar cerca de la presencia especial de Dios. Pues bien, Cristo hizo esto posible cuando cumplió su misión en esta tierra. Cristo también fue formado en lo más profundo de la tierra, en el vientre de su madre, en la encarnación. Efesios 4:9. Efesios 4:9. Dice: esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Qué es lo que significan las profundidades de la tierra? La matriz, este mundo. No hay lugar a interpretar alguna especie de visita al infierno o algo por el estilo, lo cual es gnóstico. El Señor Jesús se hizo hombre y estuvo en las profundidades de la tierra, claro, se encarnó en el vientre de una mujer. Y resucitó entre los muertos hasta llegar más alto que el sol. Ahora Él está presente en todos los lugares por su deidad. Él dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él conoce los pensamientos de todos los hombres, Mateo 9:4. Él conocía los pensamientos de ellos. Pues un día el Señor Jesús va a hacer una cita del Salmo 139, y a los que ponga a la izquierda les va a decir: malditos, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén.